ABC Rural es una producción de ABC Color, el diario completo. Maiteiroripe Menguanaco Árape. Muy buenos días. A partir de ahora, ABC Rural le trae el campo a su casa, mostrándoles todo lo referente a la agricultura, ganadería, tecnología, comercios y servicios, comprometidos y convencidos de que en el campo está nuestro futuro. Hemos visto cómo las plantas medicinales se ha convertido en algo muy importante para el pequeño productor, ya que puede producir en pequeñas y grandes cantidades, tanto para el comercio local como internacional. Pero ahora vamos a trabajar con el ingeniero agrónomo Alfredo Salinas Dayud, que nos va a mostrar una planta muy especial, que es de Cambá Acá, y él nos va a hablar de sus propiedades y la producción. Dentro de los trabajos que venimos haciendo de investigación con plantas medicinales en el Ñembucú, una de las especies que nos dio ya muchas satisfacciones por los resultados, por los testimonios de la gente, especialmente la gente que sufre de una enfermedad llamada diabetes. En el campo la gente lo conoce como el famoso tugui azúcar, le dicen, o sea, azúcar en la sangre. Y producto de un comentario con una abuela del campo, descubrimos una planta medicinal muy buena que se llama Cambá Acá. Es justamente es un árbol que crece en los humedales o a orillas de los arroyos, de los riachos, de las lagunas, de las aguadas. Su nombre científico es Guasuma ulmifolia. Cambá Acá es una planta medicinal que controla aproximadamente 40-50 patologías. Entre esas patologías sobresale la diabetes. En México se utiliza bastante la planta, ¿verdad? Con otro nombre, por supuesto, porque el nombre guaranítico es de Cambá Acá. ¿Por qué el nombre de Cambá Acá? ¿Qué significa? Ese nombre surge justamente a partir del fruto de la planta, porque esto cuando madura empieza a adquirir un color negro, ¿verdad? Muy parecida a la cabeza del mulato, diríamos, del cambá, que nosotros le decimos en guaraní, que es el mulato. Entonces el cabello encrespado sería más o menos el significado de la palabra cambá acá. ¿Qué partes de la planta se pueden utilizar? Como hemos tenido testimonios muy importantes, se puede utilizar la hoja de la planta para producir té de Cambá Acá, en el combate contra la diabetes, y también se puede utilizar. Aquí voy a mostrar un poco la corteza de la planta. Uno puede sacar también la corteza, hay que hervirla porque es más dura, ¿verdad? Que ella pueda liberar los componentes químicos que tiene, ¿verdad? Sin embargo, las hojas, esto sí ya se recomienda hacer una infusión de la hoja de Cambá Acá. O sea, ¿qué significa infusión? Significa poner justamente esto, 4 o 5 hojas de esta en un pocillo, ¿verdad? Y se vierte el agua caliente encima. Se deja 10-15 minutos, se tapa eso, se deja 10-15 minutos y después uno ya puede tomar como té. ¿Existen resultados del uso del Cambá Acá? Hemos llevado a la Fundación Paraguaya de Diabéticos, a la FUPADI, hemos presentado en Asunción y la gente quedó encantada con el trabajo, ¿verdad? Y nosotros esto hemos ofrecido de manera totalmente desinteresada. La diabetes, mucha gente dice, no, es imposible de curar, pero tenemos testimonios de personas que tenían diabetes de 400, 500, 600, han llegado a regular en 100, 120, 110 el nivel de azúcar en la sangre, consumiendo el Cambá Acá en forma de té. ¿Con qué periodicidad se recomendaría el consumo del Cambá Acá para los diabéticos? Resulta que las personas que empiezan a tomar, antes de tomar nosotros siempre les recomendamos que hagan un análisis previo, ¿verdad? Con cuánto de azúcar en la sangre estamos partiendo. Posteriormente empiezan a tomar esto y en 5 o 6 días, en una semana más o menos, evaluamos otra vez el nivel. Y ahí ya se nota la disminución, algunas veces muy drástica, así de la disminución de 500 bajan a 200 o 180 y eso ya es muy grande la disminución. Yo encuentro en la persona diabética una persona muy disciplinada, en la dieta, en todo lo que hace es muy disciplinada. Y entonces, como se controlan permanentemente, ellos van a ir regulando con eso el consumo del Cambá Acá. Todos los testimonios que tenemos hasta hoy día del consumo de Cambá Acá nos demuestran de que
resulta la planta. Es buena, controla, baja el nivel de glucemia en la sangre, de azúcar en la sangre, y eso es muy importante. ¿Cómo se puede multiplicar la planta? El Cambacá tiene regeneración espontánea. Eso significa que las semillas van cayendo, los arbolitos empiezan a nacer ahí debajo del árbol, la planta madre. O sea, se multiplica a partir de semillas. Nosotros le decimos en agronomía, esto es una drupa. Inclusive hay trabajos que demuestran que esto se puede hacer dulces, compotas, helados. Podemos llevar también en la misma situación de la graviola. Cuando hablamos hoy en día ya se está consumiendo helado de graviola. Esto no tiene no tiene sabor amargo, nada, porque la gente también siempre cuestiona eso. Cuando hay una planta que controla tal o cual enfermedad, no, porque es muy amarga, no quiero tomar tanto. Esta planta de Cambacá no tiene ningún sabor. El cultivo de eucaliptus sigue creciendo en el Paraguay y es una muy buena alternativa de forestación. ABC Rural hizo un trabajo con don Bernardino Leguizamón, un pequeño productor tambero que también hace trabajos de siembra de eucaliptus. Vamos a ver cómo lo hace con eucaliptos clonados para uso de biomasa. Distante a unos 400 kilómetros de Asunción se encuentra la compañía Yataití, perteneciente al distrito de Laureles, en el departamento de Ñembucú. Allí, los productores se dedican en su mayoría a la ganadería de carne y en menor medida a la producción de leche, con suelos desgastados por el paso del tiempo y sin mucha oportunidad para hacer agricultura. No obstante, siempre hay visionarios como don Bernardino Leguizamón, que además de la producción de leche, ha cumplido su sueño de cultivar eucaliptos, los cuales han respondido de excelente manera y que con el tiempo serán una fuente de ingreso económico para su finca. Pero, ¿cómo fue para que se decida a desarrollar este cultivo? No sabría cómo explicar eso, solamente que vine acá ya con esa idea. Acá en la zona nunca me fui a hablar con ningún productor visto, porque hoy en día, aparte de eso, la falta ya de madera, inclusive de leña, postes ya no existen casi acá. Inclusive acá en el Ñembucú tienen muchos montes, postes para alambrado, postes de madera blanda, y según los comentarios, el eucalipto sirve de acuerdo a unos pequeños tratamientos que se le da, inclusive así en forma natural, al llegar a los 5 o 6 años ya sirve, y sería mucho más económico que el poste que se consigue en nuestros montes naturales. ¿Qué variedad de eucaliptos estamos viendo y qué densidad de siembra utilizó? Esta parcela es de la variedad R101, que es clonada, es injertado, vamos a decir, traído de la ciudad de Hernandarias. Lleva más o menos 800 plantas por hectárea. Es silvopastoril, ya vieron acá en el medio. Estos salieron recién de acá los animales, después de esa lluvia larguísima que tuvimos. ¿Cuánto tiempo tiene el cultivo que estamos viendo detrás suyo? Este cultivo comenzó hace aproximadamente 1 año, 7 meses. En este sector, vamos a decir, este es un sector alto acá para la zona, comparando con otras partes. La tierra es muy buena, porque el crecimiento de esta parcela es mucho más rápido que otras que tengo más abajo, más hacia la parte baja, donde es más anegadiza. Este tiene 800 plantas por hectárea, 5 metros entre melga y 2 metros entre planta y planta. Lo ideal sería 6 metros entre melga y melga, según dicen, y yo también lo creo hoy en día, con la experiencia ya que agarramos. Don Bernardino Leguizamón explicó que su objetivo es llegar con una parte del cultivo a los 10 años para posteriormente poder vender la madera, ya que toda la madera que se venda antes, sean de raleos o de podas, no tienen todavía un gran valor económico. ¿Qué cuidados culturales le ha dado a este cultivo? Primero, la limpieza debajo de las plantas. Después, segundo, el uso de fertilizantes. Unos 200 gramos por planta. De ser posible hay que hacerlo cada 6 meses. 40, 10, 4 creo que es la proporción. Y el corte de las ramas superfluas que van quedando en la parte baja. Pues posiblemente acá esté faltando de nuevo un corte. De aquí a 4 o 5 años recién la selección de los que van a quedar. 4 o 5 años de corta del 50%. El pasto elegido para el desarrollo del sistema silvopastoril entre el eucaliptal es la Brisanta marangatú
y la periodicidad de ingreso de animales es cada 30 días. Los mismos permanecen durante 15 días en las pasturas, para luego salir y esperar el rebrote que se da en 30 días. ¿Tuvieron algún problema en el momento del establecimiento de los plantines de eucalipto? El proveedor de los plantines tiene una cascarilla especial que es justamente contra la hormiga cortadora, que en una noche le liquidan 4 o 5 plantas. Una cascarilla de naranja, claro, con no sé qué producto venenoso, ¿verdad? Nada más que ponerlo en camino de las hormigas y eso en 2 días desaparece. O bien buscar los posibles nidos más cercanos a la plantación y tirar ahí la cascarilla, que no cuesta muy cara y se puede mantener así. ¿En qué momento tiene previsto realizar su primer raleo o lo que sería la eliminación de plantas que compiten con otras de mejor porte? El proyecto que yo tengo es para madera a los 10, 11 años. Entonces me sugieren que si no hay inconvenientes o yo no veo algún inconveniente, hacer el raleo aproximadamente a los 4 o 5 años. Cortar el 50% de los árboles de tal modo que puedan crecer más libres, que no se molesten. Usted ve que tiene cada 2 metros están casi unidas ya las hojas. Y a los 4 años cortar el 50%. No le digo que uno de por medio, sino dejar los árboles más buenos, que puedan servir para que vayan allá arriba hasta alcanzar 30 metros de aquí a 10 años. ¿Está convencido de que el eucalipto es una opción para los productores del departamento de Ñeembucú? Justamente yo pensando en eso y de acuerdo a lo que se lee y que aparece todos los días en los periódicos, que sé yo, Infona y toda esa gente que nunca aparece ni van a aparecer seguramente por esta zona, cada día es más interesante plantar eucaliptos, de tal modo que se puede utilizar mañana o pasado. Y pienso que en esta zona donde hay campo cultivable de eucalipto y no teniendo muchos apuros económicos, sería mucho más conveniente que criar terneros, que es lo que se especializa el departamento de Ñeembucú. Sin embargo, esto pudiendo aguantar en 5 años, yo creo que por lo menos de acuerdo al lápiz da mucho más. Y hablando, un poco consultando con la fábrica acá de Pilar, según ellos, la fábrica tiene que seguir, van a seguir utilizando mucha leña, utilizan 100, 120 toneladas por día, la están trayendo cada vez de más lejos. El cultivo de soja se va extendiendo en el Paraguay, pero hay zonas, hay lugares donde se cultivaba o se empieza a cultivar, hay variedades y también hay distintos tipos e indicaciones para cuándo hay que sembrar. Por eso, ABC Rural hizo un trabajo con un técnico, que es un productor, Quirino Hans, de Pedro Juan Caballero, que nos explica cuándo hay que sembrar la soja. A fines del mes de julio del año 1986, el señor Quirino Aloisio As y su hermano alquilaban un campo de 100 hectáreas para la producción de cultivos extensivos. Con el correr de los años fueron alquilando más tierras para seguir con su trabajo y actualmente cuentan con unas 500 hectáreas propias. Le consultamos, ¿cuáles son las expectativas con vistas a esta nueva zafra de soja? Esse ano parece que está mais fraco que nos outros anos. Esse ano está mais... Os preços não estão acompanhando nossas expectativas de antes. Antes a gente estava muito mais animado. Esse ano a soja está na faixa de $18. Nos outros anos sempre estava $24, $25. Não estamos gastando como nos outros anos. Estamos economizando para poder trabalhar mais tranquilo, ¿no? Nuestro entrevistado hizo un poco de memoria y recordó sus primeros años cuando sembraban soja convencional. Luego llegó a la soja transgénica con resistencia al glifosato y hace unos 10 años ya empezaron con la siembra directa. Recordó que en esos primeros tiempos obtenían entre 1.800 a 2.000 kilos de soja por hectárea. Sin embargo, gracias al uso de tecnologías, actualmente están obteniendo entre 3.000 a 3.500 kilos de soja por hectárea y en algunas zonas hasta 4.000. Pero, ¿cómo manejan su suelo? Atendiendo a que hace 30 años lo están utilizando continuamente.
Essa terra que nós temos acá é uma terra de cultura, essa aí quase não precisa muito manutenção. Se você põe abono, calcário, essa aqui nunca exige. Nós estamos com 30 anos plantando acá e sempre produz cada vez mais. E a terra fraca de campo, onde tem, vamos supor, arenoso, aí já não tem que cada 2, 3, 4 anos, tem que estar pondo cal, gesso, fertilizando fora o abono, não é só abono. E essas terras de cultura que é de monte alto, é culpa calcário. Só fertilizante, o abono, semilha de qualidade, saber trabalhar, cuidar na hora certa que é importante. Se você passa meio atrasado lá, controle de maleza, o controle de praga, aí se perde muito na agricultura. ¿Cómo fue evolucionando el ciclo de siembra de la soja? Antes a gente plantava a soja tudo em mês de novembro. E o trigo no mês de maio, só 2 safras, é soja e trigo. Agora vem essa soja precoce e a soja que pode plantar mais templaneira. As primeiras lluvias que vêm em setembro, já a gente começa a plantar a soja e planta só soja precoce, porque a soja mais longa fica mais tempo no campo e a soja precoce é mais rápido, fica 90, 100 dias, já está no ciclo de terminação. E aí se pode plantar o maíz fim de janeiro, começo de fevereiro planta o maíz. E antes não, a soja a gente cosechava no mês de abril e agora cosecha em janeiro já. Já estamos fazendo praticamente 2 safras no verão. Antes não se fazia antes. A soja era 140, 150 dias. Agora a soja de 100 dias, 120 se cosechou já. Com 100 dias já passou o ciclo já. El señor Aloisio destacó que el tema de soja safriña o fuera de época puede representar un problema, debido a que primeramente plantan la soja época y luego la safriña, haciendo que las plagas se mantengan en el terreno, lo cual perjudica a los cultivos, y existe el temor de que llegue un momento en que no se puedan controlar, tanto las plagas como las enfermedades. En lo referente a la cantidad de fertilizante que aplican al suelo, nuestro entrevistado dijo que trabajan con empresas que le ayudan y les dan las recomendaciones. En las mejores tierras están utilizando 250 kilogramos de fertilizante por hectárea, 2 de nitrógeno, 30 de fósforo y 10 de potasio. Sin embargo, al sembrar, en la parte arenosa se recomienda unos 300 kilos por hectárea de 0,20-20, pero ¿hacen análisis del suelo? Na terra boa a gente quase faz pouco análise, a gente sempre procura onde produz mais pouco. E ali a gente manda seu análise cada ano. E terra de onde tem taquara, esse cebolão, terra de monte, essa terra aí tem de tudo, os micronutrientes completos aí. E numa terra de campo, onde é mato baixo, aí sempre falta algo, sempre falta. ¿Cuáles son las aplicaciones de productos que recomiendan posterior a la siembra? Quando a soja está com 15, 20 dias, dentro de 8 dias, nós fazemos uma aplicação foliar. O cobalto, molibdênio, vários produtos para complementar. O abono sozinho não dá suficiente às vezes. Quando você entra com inseticidas, e a gente já complementa com foliares. Sempre tem que ser meio preventivo, porque cada vez está vindo mais produto para aplicar na soja. Primeiro tempo era só controle de percevejo e lagarta. Hoje em dia já vem muita doença. Sin embargo, el problema no solo está con las plagas y enfermedades que puedan aparecer, también están las malezas, pero ¿cuáles son? Nós temos a buva e o capim-pororó, que eles chamam no Paraguai, o amargoso. Esse está complicado para controlar aqui. Nós estamos passando 2, 3 produtos para ele para poder morrer 90%, 100%, sempre acaba sobrando alguna planta ainda. El señor Aloisio destacó que en ocasiones, debido a la resistencia de las malezas, deben contratar personal para realizar el trabajo en forma manual. En cuanto al aspecto social, nuestro entrevistado señaló que no tienen problemas con los vecinos, ya que cumplen con las buenas prácticas de producción. Además, intentan ayudar a otros productores de la zona. En ABC Rural seguimos sosteniendo que la educación es la base del desarrollo de las comunidades. Y este punto es muy interesante porque fuimos a la Universidad Nacional de Asunción en la Facultad de Ciencias Agrarias en el Departamento de Horticultura. Allí los alumnos han hecho trabajos muy lindos de investigación y ellos para optimizar el riego, ver la humedad que hay en el suelo. Una técnica muy importante para tenerla en cuenta y además los horticultores deben utilizar esos elementos que la universidad da para que ellos puedan progresar y tener una buena producción en sus huertas. Hoy le queremos hablar de un sistema de riego automatizado que
dimos a aplicar hoy con la ayuda del doctor Nicolás Zárate, que es nuestro profesor de la Cátedra de Manejo de Agua y Riego. Y este sistema de riego básicamente se implementa con una placa Arduino electrónica. Es una placa que se programa los valores que uno quiere medir para el suelo. Entonces el riego se da cuando llega a un cierto nivel de sequedad y se detiene cuando llega a un cierto nivel de humedad. Entonces eso es lo que nosotros hoy hicimos acá en esta huerta y le queremos mostrar cómo es su funcionamiento. Un total de 13 alumnos de la Facultad de Ciencias Agrarias trabajaron en este interesante proyecto, el cual está dirigido a pequeños productores, pero que con el tiempo se puede ir perfeccionando. Para la implementación de este sistema de riego automatizado, ¿es necesaria una fuente de energía eléctrica? Se requiere de energía eléctrica para la parte del sensor, pero en la parte de riego sí se puede disponer de gravedad por medio de ese riego, ¿verdad? En la placa Arduino se activa solamente con energía eléctrica únicamente. Este trabajo se realizó en el lapso de 4 meses. Tuvimos que empezar de cero prácticamente, investigar, porque también damos la cátedra de electrónica. Y ahí tuvimos que investigar de la parte del circuito, cómo funciona, las conexiones con las mangueras, todo eso. No conocemos ninguna experiencia que se haya realizado acá en Paraguay de este modo así. Otro de los estudiantes nos habló de la parte hidráulica del sistema de riego. Primero necesitamos la alimentación del agua. En este caso la parcela toda la huerta hortícola está alimentada por un tanque elevado, la cual suministra todo el agua. Contamos con un llave de paso que es la alimentación de agua principal, la cual va conectado por una línea principal y luego la secundaria. La línea secundaria son lo que alimenta nuestra cinta de goteo, la cual está conectado por conectores. Estos son los conectores en la cual va la cinta de goteo. La presión que se maneja en una parcela de horticultura con cinta de goteo, en este caso acá va de 1 a 1,5 bar. ¿Por qué es importante la presión? Ya que la cinta de goteo es un material de plástico, no aguanta tanta presión, la cual si uno le ponemos mucha presión tiende a reventar o a producirse daño por rotura. Como acá vemos en la alimentación, acá está nuestra electroválvula, la cual es la encargada principal de abrir y cerrar nuestra alimentación de agua. Con esto, ¿qué es lo que conseguimos? Tenemos primero economía de mano de obra. Por ejemplo, un personal necesita 4 o 5. Con esto automatizado, uno ya se libra ya del riego y ya puede hacer otro trabajo, disminuyendo 2 personales. Posteriormente hablamos con Fabio Vázquez, quien nos mostró las partes de este novedoso sistema de riego automatizado, como también parte de su funcionamiento. Les vamos a explicar el tablero del sensor, que consta de un circuito Arduino, que es un microcontrolador, ¿verdad?, que le da la información a mi electroválvula. Este sería en un transformador de 12 volts para que venga la tensión de la corriente, que es de 220 pase a 12, porque prácticamente la electroválvula funciona a una tensión de 12 volts con una frecuencia de 50 a 60 Hz. Prácticamente hay otro circuito en donde se encuentra el relé y las borneras. Prácticamente es lo que le da la señal al sensor. Entonces, este sería el dispositivo que va en campo. Lo que se hace es introducir en el suelo seco y al abrir la llave de paso ya le informa a mi circuito Arduino por parte de mi electroválvula. Ahí le da el paso del agua. Cuando riega un cierto tiempo ya empieza a haber una cierta humedad. Cuando empieza a saturarse el suelo, automáticamente para la electroválvula. Lo que hacemos con este sensor es que el agua sea más eficiente y así también ahorramos tiempo, dinero. Lo ideal sería poner en el medio de las plantas, aquí, porque cuando se empieza a saturar, prácticamente el sensor ya le informa a mi Arduino, de mi Arduino va a mi electroválvula y lo que hace es parar. ¿Cómo se programa el sistema de riego automático de tal forma a que cuando el suelo necesita humedad empiece a regar y cuando ya esté con exceso de humedad el riego se detenga? Mi nombre es Valeria Paredes y voy a hablarles ahora de la función de la computadora acá en la huerta, ¿verdad? Cuando iniciamos a hacer este circuito,
para la automatización del riego, entonces necesitaba de una fuente de energía que en este caso es la corriente eléctrica que tenemos acá afuera. Para eso descargamos un programa que se llama Arduino. Es gratuito, se puede descargar de internet, acá les voy a mostrar, y este se configura de acuerdo a los valores que uno quiera hacer. Puede ser configurarse analógico o digital. En este caso nosotros optamos por el analógico, donde cuenta con valores que van de 0 a 1073 y bueno, eso va variando, ¿verdad?, de acuerdo a la humedad que se tenga en el suelo, porque allá tenemos, ¿verdad?, nuestro sensor, y ese sensor va a dar la señal y va variando acá. Y entonces lo que hacemos es configurar en qué valor queremos que deje de regar y en qué valor queremos que empiece a regar. Entonces ahí ya tenemos conectado, allá tenemos nuestra fuente principal y podemos abrir, ¿verdad?, la llave para dejar que el agua llegue, ¿verdad? Entonces la electroválvula lo que va a hacer es, dependiendo del valor que se configuró acá, va a dejar pasar o no el agua, ¿verdad? Por ejemplo, se observa 333, 321 y cómo va cambiando, ¿verdad? Y en este caso, ahí dejó de regar, ¿verdad? Sí, porque acá nosotros pusimos que no riegue más cuando sea menor o igual a 400, porque consideramos que ya estaba más o menos saturado, porque justo pusieron donde estaba más o menos encharcado, y entonces por eso no riega. Y ahora está regando porque justamente pusieron ahí en el medio donde estaba más o menos seco. Acá, ¿verdad?, se muestra que va a regar a partir de mayor o igual a 720. A medida que llega a 1023, nosotros le configuramos que sería más o menos seco, ¿verdad? Y cuando llega a 400 menor a ese, que es más o menos saturado. Y ahí para de regar. ¿Esta tecnología puede funcionar sin una notebook que le dé los valores? Bueno, si es que supongamos que uno va a estar en el campo y obviamente no va a poder dejar ahí una compu, entonces lo que uno puede hacer es hacer una pantallita así digital. Nosotros pues estuvimos trabajando con un técnico que es también electrónico, y entonces él nos dijo también que no es tan complicado de hacer y así sencillito, casero puede hacer, y que esté ahí cerca, no sé, se puede hacer una casita para que proteger de la lluvia y todo eso. Entonces tener ahí esa pantallita digital y ahí nomás ir jugando con la configuración. Una vez que configura y querés que ese sea ya los valores, entonces una vez nomás configuras y ya dejas ahí. Y se da el corte de luz, a lo mejor va a dejar, ¿verdad?, de regar, pero no se desconfigura eso. O sea, una vez que vos configuras, ese ya queda ahí. ¿Cuánto costaría instalarle este sistema automático al equipo de riego para una pequeña huerta? Hablamos de costo, 500.000 máximo ya. Bueno, en realidad era menos porque la electroválvula que conseguimos estaba 150 más o menos, pero hay otros más económicos que, o sea, se encuentra desde 85.000. O sea, esa electroválvula es la parte más cara, digamos, de este sistema, porque después los componentes del circuito están, no sé, 1.500, 500 guaraníes que uno va uniendo nomás. La placa Arduino, 10.000 o por ahí nomás. No son tan caros. Cabe destacar que como es un prototipo, hay detalles que aún pueden ser incorporados a este sistema de riego automatizado, como mayor cantidad de sensores de humedad, ver la posibilidad de manejar el equipo desde el celular vía internet, sumar equipos que también puedan medir la temperatura ambiente para combinar humedad y temperatura, entre otras cosas. Sin embargo, es de destacar el trabajo realizado por el grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias. Hay diferentes formas de trabajar el pastoreo del ganado y técnicas que se van combinando y se van incrementando para aumentar los rendimientos de las pasturas y la calidad de las mismas. Es por eso que vamos a hablar del pastoreo y pasturas en Huazán intensivo. ABC Rural es un trabajo con el ingeniero Braulio Quevedo, que trabaja sobre el sistema Huazán, pero está aplicando en Horqueta un sistema muy importante, que es la combinación de suelo animal, pasto, que debe ser exactamente manejado para tener buenos resultados. El pastoreo racional Huazán es uno de los sistemas de producción ganadera más eficiente a base de pasto. Esta eficiencia se logra a través del uso racional de los recursos con los que se cuentan para producir. André Marcel Huazán fue el creador de las 4 leyes universales del pastoreo racional, que son para las pasturas: la ley de reposo
y la ley de ocupación, mientras que para el ganado son la ley de rendimientos máximos y ley de rendimiento regular. A este químico francés le fue heredada una finca lechera llamada Le Talon en 1940. Fue entonces que en las siguientes 2 décadas su espíritu científico lo llevó a hacer una serie de mediciones y observaciones que revolucionarían la ganadería. Hoy estamos ubicados en un piquete que fue utilizado el día de ayer por los animales. Los animales estuvieron en este piquete y hoy al salir entró la rotativa a hacer el corte de todo el excedente del pasto no utilizado por el animal. Y eso es lo que se vio en el programa anterior, la cantidad inmensa de pasto seco, ¿verdad?, que había en esa pastura. La rotación de potreros es un sistema de pastoreo basado en alternar el uso con el descanso del potrero, orientando diferentes estrategias para obtener la máxima producción animal o ganancia de peso por hectárea, mediante un sistema productivo sostenible. ¿Por qué realizan el corte del pasto una vez que salen los animales del lugar donde estaban pastando? Es importantísimo por varios motivos. El primer motivo es para incorporar este material no utilizado ya por el animal, para incorporar al suelo. El suelo requiere de materia orgánica para su mejoramiento. Al poner este material lignificado, una celulosa de difícil descomposición, durante su proceso de descomposición, los microorganismos del suelo, especialmente bacterias, producen sustancias que mejoran el suelo. Son sustancias agregantes, son coloides que mejoran la estructura del suelo. Es decir, de un material que no sirve para nada para el animal, llevamos para ser utilizado al suelo como mejorador. ¿Cuál es el segundo factor importante por el cual se realiza el corte? El segundo factor importante es de que la próxima cosecha del animal va a ser una cosecha de material de primera calidad. El pasto totalmente verde, pasto totalmente tierno, en donde el bocado va a ser muy grande y la producción animal va a ser muy superior de lo que se consigue en el tipo de pasto todo encañado. ¿Esta cobertura también ayuda a retener la humedad en el suelo? Además, esta cobertura del suelo con este material de corte hace de que las lluvias intensas que se avecinan no tenga que escurrir, no haya acá nada de escurrimiento de agua, sino que se pueda infiltrar la mayor cantidad de agua al suelo. Y una vez infiltrado, mantiene la humedad porque no recibe el suelo la luz solar directamente. El ingeniero Braulio Quevedo nos comentó una anécdota sobre la opinión de un vecino suyo en cuanto al corte del pasto en los potreros recién utilizados. Es muy difícil hacer entender a todas las gentes, ¿verdad?, que están en la producción pecuaria, la importancia de este manejo del pasto. Comento una anécdota, ¿verdad?, reciente de un vecino mío, y comentó lo siguiente, y digo en guaraní, Itabuo co ingeniero, o hoy que tila y pasto y plata y que timbala y pasto. Se o falta para la pasto a tu hoy que ti la pasto malicia en paso la plata o pe hoy entretener o ya pongo con trabajo. El error de este concepto es no entender de que ese material residual encañado, endurecido, indigestible, no le sirve al animal. Le impide, además, ¿verdad?, la cosecha del pasto verde
que brota en medio de ese material. Y no entender de que ese material incorporado al suelo es mejorador del suelo. Y a la inversa de lo que él piensa, ¿verdad? Hacer esta actividad es para mejorar la producción animal en la próxima rotación y mejorar a través del tiempo, ¿verdad?, la calidad del suelo. En este sistema de pastoreo boisá intensivo, en cada potrero de 150 metros de largo por 250 metros de ancho, ingresan 200 animales en invierno y 400 en verano. Los mismos se mantienen durante 8 horas para luego ser llevados a un potrero contiguo en donde permanecerán nuevamente 8 horas. Posteriormente, son llevados a otro piquete en donde pasarán la noche. Así, estos animales no permanecen mucho tiempo sobre una sola pastura y dan oportunidad a los pastos a que rebroten rápidamente. Pero, ¿qué nos puede decir sobre el tema compactación del suelo, atendiendo a que en este sistema se utiliza una importante carga animal en un potrero? El tema de compactación, en primer lugar, hay que decir que lo más grave que pueda suceder al suelo, sea suelo pastoril o suelo agrícola, es la compactación. Y el comentario normal es de que la cantidad de animales en áreas pequeñas, en piquetes pequeños, compacta el suelo. Y allí viene el gran error. Estos animales están nada más que horas en cada piquete. En el año no utilizan más de 72 horas en el año un piquete, es decir, no se utiliza más de 3 días cada piquete. Los otros días, los 362 días del año, el piquete descansa, la planta crece, forma raíces, se enraiza cada vez más en mayor profundidad y ese descanso, acompañado con proceso de descomposición del material orgánico que queda cuando salen los animales a través del residuo vegetal o a través de la bosta, esa actividad biológica hace de que el suelo mejore cada vez más y cada vez más sea menos compactado. ¿Cuán importante es el triángulo pasto, animal, suelo? Para poder manejar el ecosistema pastoril, solamente se maneja correcta y en forma sustentable cuando se tienen en cuenta los 3 componentes. Y estos 3 componentes se tienen que beneficiar mutuamente. Aparentemente acá hay una contradicción. ¿Cómo el animal le va a beneficiar al pasto? El pasto normalmente le beneficia al animal. ¿Cómo le va a beneficiar el animal al suelo? Normalmente le compacta y le degrada. ¿Y cómo, verdad, el pasto le beneficia al suelo? Y todo es posible de acuerdo al manejo. Cuando el pasto llegó a su punto de crecimiento óptimo, desarrolló todas las hojas que puede desarrollar, se tiene que cortar. Al cortar el pasto, es decir, tiene que ingresar el animal para hacer el corte del pasto. Si se hace en ese momento, la planta tiene una gran capacidad, un gran vigor de crecimiento posterior y a través del año obtenemos las máximas producciones de vegetal. Entonces, si entra el animal, le beneficia al pasto. Si no entra, le perjudica a la productividad del pasto. Si el animal deambula, camina y está mucho tiempo caminando en un lugar, compacta. Y si esa caminata es permanente, esa compactación es cada vez peor. Pero si el animal está solamente horas en un piquete y deja mucho material orgánico para descomponerse, el suelo no queda perjudicado. El suelo y la raíz. La raíz se nutre del suelo, pero la raíz también mejora el suelo. La raíz se repone, la raíz se cambia.
naturalmente, normalmente hay reposición de nuevas raíces, y las raíces que mueren son materia orgánica que quedan al suelo, son pequeños filtros por donde va a entrar aire y agua al suelo. Nos dio mucha alegría cumplir 20 años en el AgroShopping. Y vimos el crecimiento que tuvo este emprendimiento. Pero fue acompañado por los productores y los consumidores. Además, con todos aquellos que de otra forma hicieron que el AgroShopping en 20 años sea una alternativa de exposición y comercialización de frutas y verduras. ABC Rural TV le trae el campo a su casa. Para cualquier consulta, los invitamos a escribirnos a rural@abc.com.py o llamarnos al 41 51 502, que con gusto les responderemos. La cría de búfalos está tomando mucho interés en el Paraguay, pero tiene mucha importancia por los terrenos que ocupan, además por la carne que produce y por la leche que produce. Por eso, ABC Rural hizo un trabajo con el ingeniero Rubén Bruin, quien nos habló sobre la cría de estos animales. Los inicios del búfalo no fueron precisamente para producción. Desde el inicio que fueron tratados más como una curiosidad. Y en las estancias todo el mundo, hasta ahora mucha gente tiene aún pequeños lotes, ¿verdad? 1, 3, 5... 10 búfalos. Cuentan que el primero que introdujo búfalos en el Paraguay fue Manuel Ferreira, el que también introdujo el cebú en el Paraguay, prácticamente en Nelore, ¿verdad? Allá por la década del 50, en los viajes que hacían a Uberaba para comprar Nelore, también vieron los búfalos. No está muy confirmada la versión, pero por lo que se puede saber de sus descendientes, ¿verdad? De ahí vinieron los primeros búfalos a su estancia de Caazapá. Y de ahí se fueron repartiendo a distintas estancias del país, y ya no hace sino digamos unos 15 o 20 años en que se empezó la cría de búfalos en forma comercial. La primera gran estancia de búfalos estuvo en Colonia Iguazú, que después actualmente el mismo hato y el mismo ganadero, digamos, está en San Pedro, que es la estancia San Raimundo. Llegó a tener casi 5.000 búfalos, ¿verdad? Está un poco disminuida ahora la cantidad. Y después otros que ahora están reunidos en la asociación, ¿verdad? Pero digamos que entre los primeros 5 o 6 productores están los que tienen más de 100 búfalos, ¿verdad? Después ya todos tienen menos, ¿verdad? ¿Qué raza de búfalo es la que se cría en Paraguay? En el mundo se habla de 17 razas, ¿verdad? En Sudamérica son 4 razas las que se usan más, ¿verdad? Ya a nivel de Brasil y Argentina y Colombia son 2 las razas predominantes, que son la raza mediterráneo y la murra. En el Paraguay no existe ganado puro, ¿verdad? Todos son mestizos. Hay una fuerte influencia de la raza Jafarabadi, que es una raza minoritaria en el Brasil. Justamente el problema que estamos teniendo como asociación para abrir un libro del registro genealógico es la falta de ganado puro. Se habla de la agresividad del búfalo y que por eso es muy difícil criarlos. Es un mito, ¿verdad? Son leyendas que se cuentan que en parte tienen razón, ¿verdad? O sea, no está mintiendo el que le dice eso, ¿verdad? Pero miente también, ¿verdad? O sea, no conoce toda la historia. Resulta que con el vacuno, si hay un vacuno bravo por ahí en el Chaco, sobre todo algún novillo sagua salvaje, a ese novillo nomás se le culpa de su salvajismo. En cambio, un búfalo hace lo mismo y a la especie se generaliza, toda la especie es así, ¿verdad? Ese es el motivo por el cual tiene tantas historias el búfalo como especie. La verdad es que cuando uno tiene pocos búfalos, la historia comienza que hay 5 búfalos en la estancia y 2 preñadas, y con el abdomen, con el vientre bien ancho, ya no entra en el brete normal. Entonces 1 o 2 veces se trae el lotecito al corral, ¿verdad? Pero no se los mete al brete, ¿verdad? Después ya para qué se les va a traer al corral si no se le mete al brete, entonces ya no se les trae más, ¿verdad? Y después de 3 años se quiere apartar ese macho gordo que está ahí para embarcarlo al camión o para faena, y ahí sí, el búfalo que no está manejado sí es más agresivo que el vacuno que no está manejado, ¿verdad?
y con la fuerza que tienen. No es que rompen los alambrados, pasan entre medio de los hilos nomás, ¿verdad? Y no es que rompen por salvaje, simplemente si se les tranca el cuerno, estiran un poquito y arrancan el poste, ¿verdad? Pero con toda mansedumbre, digamos, ¿verdad? Yo he comprado búfalos en donde, entrando al corral para la parte y el embarque, el dueño contaba que aprovechó mi presencia para vender todos sus búfalos que hacía 20 años le estaban molestando en el campo, ¿verdad? Que lo único que le daba es problema el día de la marca. Y ahí nomás, acto seguido, un búfalo macho bravo atropella el portón y echa todo el portón abajo. Entonces, esas son historias ciertas, pero es ese búfalo por falta de manejo. Usted ve los búfalos que están atrás, ¿verdad? Si fuesen así de peligrosos, estaríamos corriendo riesgo con nuestras vidas aquí. La persona que los maneja aquí mismo es bastante grande, por eso es a caballo, pero en otras zonas, a lo mejor vemos en las mismas filmaciones ahora, a pie una sola persona maneja 300 búfalos, ¿verdad? Observando algunos documentales, se ven a búfalos peleando y hasta matando leones. ¿Qué nos dice sobre eso? Otra de las malas fama de los búfalos la da el búfalo africano. Esa es otra especie animal, ¿verdad? El búfalo africano no es domesticable, es una fiera, digamos, ¿verdad? Es más, se dice que el único depredador del león es el búfalo, pero ese es búfalo africano, ¿verdad? Ni siquiera es posible la cruza con estos búfalos, ¿verdad? Por cuestiones de diferencias cromosomáticas, ¿verdad? Tampoco hay que confundir con el bisonte americano, se le dice pues también búfalo, famoso Buffalo Bill, pero ese es el bisonte. Entonces, no es el bisonte americano nuestro búfalo, ni es el búfalo africano, ¿verdad? Entonces, ahí también hay que hacer esa salvedad. ¿Qué características diferencian al búfalo de los bovinos? Por fuera es fácil ver la forma de la dermis, ¿verdad? Los pelos son diferentes, o sea, tiene mucho menos pelos que el vacuno, tiene mucho menos glándulas sudoríparas que el vacuno. Por eso le cuesta sudar, es un poco como el cerdo en ese aspecto. Por eso busca tanto el agua para refrigerarse cuando hace calor. Pero eso no impide que se adapte perfectamente a los climas más cálidos, ¿verdad? Está perfectamente adaptado al calor, ¿verdad? El color negro hace que puedan disipar mucho más calor también cuando están en la sombra. Después la forma de los cuernos también es característica, ¿verdad? Lo que de afuera se ve es que todas las razas son muy parecidas entre sí. Prácticamente los cuernos es lo único que le diferencia a una raza de otra. El color, todos son negros. Hay una raza que tiene un color más o menos grisáceo, ¿verdad? Pero se lo cita de curiosidad. Lo que tiene también es que no le gusta saltar. Salta cuando necesita, ¿verdad? Pero por eso es que con alambrados eléctricos, con un solo alambre se lo sujeta perfectamente, cosa que con el vacuno hay que poner dos. Es de andar más lento también, más cansino, ¿verdad? Un poco mezclando lo de afuera y lo de adentro, es que el espesor del cuero, ¿verdad? Es tal, ¿verdad? Que es una desventaja cuando se mide el rendimiento al gancho en la faena, ¿verdad? Tiene un cuero de 50 a 60 kilos de peso, ¿verdad? Grande y de mucho espesor. Pero eso le protege de los ectoparásitos. Prácticamente no hay necesidad de profilaxis contra la mosca de los cuernos, la garrapata, ni contra la ura. Entonces, desde ese punto de vista, la carne que producen es muy sana porque no está tratado con ningún tipo de antiparasitario, ¿verdad? De baño y esas cosas. Producir carne orgánica con el búfalo es muy simple porque de hecho son luego todos prácticamente tienen naturalmente el tratamiento de carne orgánica, ¿verdad? Un punto muy destacado por el ingeniero Rubén Bruín es que los búfalos tienen una excelente capacidad de convertir pastos de baja calidad nutritiva en carne de alta calidad. El búfalo produce proteínas de alta calidad con pastos de baja calidad. De ahí que tendría que en el Paraguay existir mucho más búfalos que ahora para explotar todos esos campos marginales y los campos bajos, ¿verdad? Además de su resistencia al encharcamiento también, las pezuñas no tienen absolutamente problema de estar temporadas bajo agua como el vacuno sí. Yo diría, por ejemplo, el Ñembucú debería estar lleno de búfalos. Es sabido que para producir 1 kilo de queso paraguay se necesitan 10 litros de leche de vaca. Sin embargo, con la leche de búfala es diferente, pues solo se necesitan 5 litros de leche para obtener 1 kilo de queso paraguay. Por otro lado, ¿qué de especial tiene la carne de búfalo? Carne que produce el búfalo es una carne que desde el punto de vista nutritivo es superior. Tiene entre 30 y 40% menos colesterol que la carne vacuna. Desde el punto de vista de la clasificación internacional, digamos, es una carne light por naturaleza, ¿verdad? Tiene mucho menos colesterol y mucho menos grasa, una carne magra. En grasas totales lo tiene 90 y tanto % menos, o sea, prácticamente no tiene grasas. Y las calorías entonces son muy inferiores también. Es una carne muy nutritiva,
pero tiene más proteína, tiene más minerales, tiene el mismo aspecto, el mismo sabor que la carne de vaca. Así que la milanesa, el bife, el estofado, el asado, por no tener grasa, digamos, te tiene que gustar el asado jugoso, ¿verdad? Yo también criaba solamente vacunos antes, ¿verdad? Y me costó convencerme de que el búfalo realmente tiene todos los atributos que le decía, ¿verdad? Medía, probaba, ¿verdad? Todo, y aún así no me convencía del todo, ¿verdad? Pensaba que era porque era el año bueno, no más porque esto, ¿verdad? Hasta que me convencí, y de lo único que me arrepiento es no haber comenzado antes. En otro programa seguiremos hablando con el ingeniero Rubén Bruín sobre la cría de búfalos en Paraguay, su adaptación a diferentes zonas, cantidad de animales a nivel país, cómo es la comercialización de su carne y otros puntos muy interesantes. A medida que ABC Rural recorre todo lo que es la producción agropecuaria, vemos que hay muchas posibilidades. Y es por eso que nosotros en ABC Rural seguimos creyendo que en el campo está nuestro futuro. Pero también vemos que lo que se produce en el campo ya se industrializa y con excelente calidad. Es por eso que les recomendamos que consuman lo que el Paraguay produce. Pero recuerden que la educación es la base del desarrollo de las comunidades. ABC Rural les trae el campo a su casa por ABC TV. Nos pueden ver en Canal 50 de Personal TV, Canal 10 de Claro TV, Canal 10 Copaco TV. Estamos en todas las cable operadoras del interior del país. Además, cruzamos la frontera y ya llegamos a Formosa, Argentina, en el Canal 50 El Colorado, Canal 52 en Villafañe y Canal 34 en Río Negro. También seguimos en Canal Agrotendencias, que se emite en Venezuela y todo el Caribe. ABC Rural fue una producción de ABC Color, el diario completo.